Freddy Krueger fue, es y seguramente será uno de los personajes más importantes del terror de todos los tiempos. Con un aspecto inconfundible, sembró el terror en toda una generación, haciendo que los sueños no sean tan dulces sino bastante pesadillescos. Pero como todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, la saga con el tiempo tuvo sus bajones, pero aún así el personaje se mantuvo intacto con aquella presencia aterradora. En este video vamos a abordar toda la saga desde la legendaria Pesadilla en Elm Street de 1984 hasta el glorioso enfrentamiento con otro ícono del terror como fue Jason. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La película comienza con una pequeña escena mostrándonos a Freddy en modo artesano fabricando sus legendarias garras. Tras esto nos encontramos con una chica llamada Tina siendo perseguida por Freddy. La primera vez que vi esta película de chico no entendía absolutamente nada. Como les decía, era bastante chico y no sabía de qué iba. Después de esto vemos que Tina despierta y afortunadamente todo había sido una pesadilla, aunque ella se encuentra con su ropa toda destruida por las garras de Freddy, algo que le dio la señal de que no era solo una simple pesadilla. Después nos encontramos con su madre aconsejándola que se cortara las uñas, asumiendo que ella misma se había rajado la ropa dormida o que directamente no soñara, como si ella pudiese evitarlo. Tina, cariño, vas a tener que cortarte las uñas o dejar de tener esos sueños. Una de dos. Si algo caracteriza en sí a esta película, y creo que en sí a toda la saga, no es solo el icónico Freddy, sino también la actitud de los padres, quienes aconsejaban cosas bastante absurdas a sus hijos, aún sabiendo que lo que les ocurría no era un simple sueño. Después de esto, Tina se vuelve a acostar, atemorizada con un crucifijo en las manos, mientras oímos una canción de niños que se convertiría en un aterrador himno de la saga. 1, 2, ya viene por ti. Al otro día conocemos al novio de Tina, Rod, y a sus amigos Nancy y Glenn, interpretado por Johnny Depp. Como dato curioso, fue la primera película del actor. Cuando Tina los ve, le cuenta al grupo de las pesadillas que estaba teniendo y cómo les parecían tan reales que le era imposible dormir, pero todos minimizan el asunto asumiendo que era un simple sueño. Sin embargo, por la noche, cuando estos amigos se vuelven a juntar, Tina le detalla su sueño, y ahí Nancy se siente identificada con ella y le dice que había soñado con la misma persona, aquel hombre con sombrero, suéter de rayas verdes y rojas, unas largas cuchillas en su mano y su cara toda quemada. Pero la conversación se interrumpe cuando Rod, el novio de Tina, llega. Al poco tiempo estos adolescentes empiezan a entrar en calor y cada pareja se va a su habitación. Después de una noche intensa, Tina se queda dormida y Freddy vuelve a acechar regalándonos una de las mejores escenas de la película. Esto es Dios. Toda la escena es excelente, desde aquel Freddy con brazos gigantes hasta después cuando se corta los dedos e incluso cuando Tina en la desesperación le quita el rostro. Mientras tanto, Rod se despierta por los gritos de su novia y ve cómo ella es levantada por el aire y asesinada frente suyo. Nancy y Glenn llegan al cuarto, pero Rod asustado se da la fuga. Obviamente al poco tiempo llega la policía y ordena capturar a Rod, asumiendo que él era el culpable. También conocemos a los padres de Nancy, Marge y Donald, quien era el jefe de la policía. Tina dijo que soñó que iba a morir. ¿Qué? En su pesadilla soñó que la asesinarían. Al día siguiente vemos cómo Nancy intenta retomar la escuela a modo de distracción del horror que había vivido. Pero en el camino Rod la encuentra y le dice que él no había sido, que nunca la había tocado. Pero Donald aparece luego de haber usado a su hijo como carnada y lo captura. Aún así, Nancy decide ingresar a la escuela y participar de la clase de una profesora interpretada por Lynn Shay, que mucho más adelante sería muy reconocida como la medium en la saga de Insidious, y a la vez es la hermana del productor de la película. La película balancea perfectamente el mundo real del onírico, y al poco tiempo nos damos cuenta de que Nancy se había dormido. Ella se da cuenta de esto cuando ve a Tina envuelta en una bolsa mortuoria llena de sangre, y luego Freddy la va guiando hábilmente hacia la caldera hasta que se hace presente e intenta matarla. Pero Nancy despierta después de quemarse con una tubería. Lo más loco de esto es que cuando despierta ella se encuentra con su brazo quemado. Este suceso le impactó tanto que fue a la cárcel a buscar respuestas en Rod. Ahí él le dijo que había alguien más aquella noche donde asesinaron a Tina. También le cuenta que de haberse despertado antes la hubiese salvado, pero creyó que era otra simple pesadilla con aquel tipo que tenía los dedos como navajas. Esto vuelve a impactar a Nancy y regresa a su casa, pero cuando se estaba bañando comienza a tararear la canción de sus sueños y vuelve a quedarse dormida. Freddy aprovecha la situación para intentar ahogarla, pero su madre aparece y la despierta. A partir de este momento, Nancy se da cuenta de lo peligroso que era soñar y empieza a intentar mantenerse despierta. Pero la curiosidad y la valentía es algo que la caracterizaba, así que le pidió ayuda a Glenn y decidió dormirse para descubrir qué estaba ocurriendo y en el caso de que algo saliera mal, Glenn la despertaría. Pero todo sale mal y Glenn también se queda dormido. De no ser por el despertador, ella hubiese sido atrapada por Freddy.
Pero cuando todo era más que evidente que aquellas pesadillas eran más que reales, Nancy y Glenn van a ver a Rod, pero este es asesinado por Freddy. En el funeral, Nancy le cuenta a sus padres con quién estaba soñando y a ambos le cambia la cara por completo. Marge no tiene mejor idea que llevar a su hija a un psiquiatra, y ahí la monitorean dormida hasta que empieza a soñar y cuando despierta se levanta con el sombrero de Freddy en sus manos. Más allá de que esto pasó delante de todos, su madre y los médicos, la madre insistía en que Nancy se durmiera. En este proceso su madre empezó a beber intentando evadir la situación y hacer de cuenta de que nada paranormal pasaba. Pero el sol no se pudo tapar con la mano y Nancy le pidió explicaciones a su madre. Aquel sombrero llevaba el nombre de Fred Krueger, pero su madre siguió evitando la situación, hasta incluso le aplicó un correctivo para que no insistiera con el tema. Evitas todo lo que está pasándome, sintiéndote tranquila y bien. El único que escuchaba a la pobre Nancy era Glenn, quien le aconsejaba relajarse en sus sueños y no alterarse, ya que esto le haría caer en la garra de los monstruos. También le dijo algo que sería fundamental para la trama. Si ella no le daba importancia a sus pesadillas, esto le quitaría la energía y todos los monstruos se irían. Más tarde, cuando regresó a su hogar, su madre la llevó al sótano y le reveló quién era aquel tal Freddy Krueger. Freddy había sido un asesino de niños, y luego de que sacrificara a más de 20 chicos del vecindario fue apresado. Pero por un detalle técnico fue liberado y los padres, incluyendo a Marge y Donald, lo encontraron en una vieja caldera que usaba para matar a los niños y lo prendieron fuego. Marge estaba tan segura de que Freddy estaba muerto que hasta incluso tenía sus navajas. Pero más allá de aquella confesión, la madre seguía insistiendo en que Nancy se durmiera. Si bien Nancy se mantenía despierta a fuerza de pastillas y mucho café, Glenn se quedó dormido y Freddy fue tras él. En otra escena clásica y épica de la saga, Freddy termina asesinándolo. Cuando Nancy se entera de la muerte de su novio, comienza a preparar varias trampas, las cuales usaría después de intentar llevar a Freddy al mundo real. Si había podido llevar su sombrero, ella estaba casi seguro que podía llevar al asesino a la realidad para que así su padre lo atrapara. Esta idea se la transmite a Donald, pero él lo toma como una cosa de niños y no le presta mucha atención. Oye con atención, por favor. Ven aquí y dentro de 20 minutos tira la puerta. Teniente, lo están esperando ahí arriba. Sí, claro, ahí estaré, mi amor. Ahora solo trata de descansar, por favor. Nancy se duerme y finalmente cuando se encuentra cara a cara con Freddy consigue sacarlo del sueño. Y el asesino va tras ella en una escena algo parecida a Mi Pobre Angelito. Freddy es víctima de todas las trampas de Nancy hasta que ella lo prende fuego. Esto alerta a la policía y quienes estaban enfrente en la casa de Glenn, y cuando llegan siguen las huellas de Freddy, quien se había dirigido a la habitación de Marge. Nancy llega antes que ellos y encuentra a Freddy asfixiando a su madre. Donald llega detrás de ella y se sorprende al darse cuenta que todo era real. Aquel asesino de alguna manera había regresado. Después Donald se marcha y cuando Nancy lo sigue, Freddy aparece detrás de ella, pero recuerda la frase de Glenn, aquella que decía que si uno le daba la espalda a los monstruos, estos perdían energía y desaparecían. Bueno, Nancy le dio la espalda a Freddy diciéndole que conocía su secreto y que no estaba vivo y que aquello era toda una pesadilla. Después de jurar que le quitaría toda la energía que le había dado, Freddy desaparece. Quiero a mi madre, a Rod, a Tina. ¿Qué estás diciendo? Te juro que te voy a quitar toda la energía que te di. Sin embargo, después vemos a Nancy ser recogida por sus amigos para ir a la escuela mientras su madre la saludaba sana y salva. Pero el auto que la pasó a buscar tenía los mismos colores del suéter del asesino, y después de oír nuevamente a las niñas cantando la canción de sus sueños, Marge es arrebatada por Freddy de la forma más brutal, dándonos a entender que este asesino se había salido con la suya y la película termina. Después de haber terminado con la producción de Swamp Thing en 1981, el famoso productor y director Wes Craven comenzó a trabajar en el guión de Pesadilla en la calle Infierno. Según algunas fuentes, la historia tomó como base un hecho real bastante perturbador de los años 70. Debido al genocidio que ocurría en Camboya, un grupo de personas huyó a los Estados Unidos, pero ahí empezaron a tener una serie de pesadillas que se agudizaron con los días y varios de ellos terminaron muriendo. El horror fue tal que otros directamente no querían dormirse. Los médicos llamaron a este fenómeno como el síndrome de la muerte asiática. Por otro lado, Craven también tomó inspiración de sus propias experiencias. Según el director, cuando era un niño vio a un anciano asomarse por su ventana
ventana hasta que se quedó mirándolo fijamente. Después de esto siguió su camino y la imagen lo espantó tanto que años después serviría para la creación de Freddy Krueger. Y en cuanto al nombre de este asesino, también fue tomado de una experiencia personal. Craven había sido acosado constantemente en el colegio por un compañero llamado Fred Krueger, así que unió varios de sus temores y molestias del pasado para dar vida al icónico villano. También en la construcción del personaje, Craven pensó en hacer de Freddy un abusador, pero en aquel momento varios casos de abuso habían conmocionado al país. Por lo tanto, para evitar polémicas, decidió que solo sería un asesino de niños, algo que de igual manera no evitó las polémicas. Después de terminar el guión, el director se lo ofreció a varios estudios, pero estos lo rechazaban por considerarlo bastante sanguinario o poco interesante. Curiosamente, el único estudio que sí estuvo interesado fue Walt Disney, aunque le pidió a Craven que bajara el tono de la historia para adaptarla a un público adolescente. Afortunadamente, Craven se negó a hacer aquellas modificaciones. Finalmente, New Line Cinema aceptó producir el proyecto, aunque pasaba por un momento oscuro financieramente, y aquel proyecto sería considerado como el salvador de la productora. Después de una larga aventura para conseguir inversores externos, Craven contó con $1.8 millones para realizar la película. Gran parte del presupuesto se utilizó en la contratación del elenco y en los efectos prácticos como el maquillaje, algunas variaciones de Freddy que necesitaron prostéticos y los 2000 litros de sangre falsa en la escena de la muerte de Glenn. Aquella escena en particular fue filmada en la misma habitación donde muere Tina debido al poco presupuesto. Por lo tanto, la producción decidió dar vuelta al set, pero dejar la cámara fija en su posición normal para causar el efecto de la explosión de sangre. En sí, con aquel presupuesto, la producción tuvo que ser bastante creativa para que se pareciese lo más real posible, y creo que lo lograron perfectamente, porque cada pesadilla se siente bastante real paradójicamente. Y como el dinero con el que contaban era escaso, Craven solo pudo contratar a 2 actores de renombre como Robert Englund y John Saxon. El resto eran actores jóvenes completamente desconocidos, aunque algunos llegaron a la fama después de esta película, dentro de ellos Johnny Depp. Como dato curioso, es interesante que Depp no audicionó realmente para la película, sino que había ido a acompañar a su amigo Jackie Searle Haley, quien curiosamente terminó haciendo de Freddy en la versión del 2010. Pero más allá de que hoy en día fuese imposible imaginar a Freddy Krueger con otro diseño, en los primeros borradores sí lo tenía. Krueger iba a poseer unos gigantescos dientes que sobresalían de su mandíbula, y en su cabeza se iba a ver parte del cerebro, el cual iba a estar constantemente supurando pus. Pero gracias a David Miller, quien se encargó de los efectos, esto fue desechado porque no había forma de que se viera real, al menos no con el dinero que contaban. En cuanto al final, Craven filmó uno mucho más feliz para Nancy. Este no mostraba a Freddy siendo derrotado y Nancy saliendo ilesa junto a su madre y sus amigos. Pero el jefe de New Line Cinema no lo convenció y recomendó el final que vimos, aquel donde Nancy se daba cuenta de que estaba en un sueño dentro de otro sueño, donde Freddy era el vencedor. También, como la mayoría de los estudios, esta decisión significaba que si la película tenía éxito, podían continuar con la franquicia, cosa que Craven nunca quiso. Su idea fue hacer una película definitiva, por lo tanto en la secuela se alejó del proyecto. Así que después de un arduo trabajo y una idea bastante original, o al menos que innovaba dentro del subgénero de los slasher, Pesadilla en la calle Elm llegó a los cines. El éxito fue rotundo, lo recaudado fue casi $60 millones y las críticas por lo general elogiaron la dirección y la gran interpretación de Robert Englund. Pesadilla en la calle Elm llegó a posicionarse como una de las mejores películas del año y Freddy pasó a convertirse en un personaje icónico dentro del cine de terror y también el más aterrador del momento. No es raro encontrar personas de aquella época que nos cuenten las pesadillas que tuvieron con este personaje. Así es que con aquel éxito bajo el brazo, New Line decidió llevar a cabo la secuela al año siguiente, Pesadilla en la calle Elm 2, la revancha de Freddy, aunque en la primera parte resultó el vencedor, así que no sé en sí por qué el motivo de la revancha. Pesadilla en la calle Elm, segunda parte. Al contrario de la primera película, donde veíamos a Freddy asesinando adolescentes, en esta se lo presenta como un personaje que influía en las personas para que cometieran asesinatos por él. Específicamente nuestro protagonista llamado Jesse, quien se había mudado a la casa donde vivía Nancy. Y si en la anterior entrega era algo confuso, positivamente hablando, el mundo real y el mundo onírico, acá se vuelve aún más extraño. Jesse comienza a tener pesadillas con Freddy incluso antes de terminar de instalarse en la casa, pero en uno de los sueños Freddy le encomienda una tarea, que Jesse fuese el cuerpo y él pondría el cerebro. Hay mucho que hacer y tú vas a ayudarme. Tú aportarás tu cuerpo y yo el cerebro.
Obviamente estas pesadillas van alterando el día a día de Jesse, quien empieza a deteriorarse física y mentalmente. Por otro lado, al igual que la primera película, acá la familia es bastante distante y los comentarios que le hacen a su hijo son absurdos, con el solo hecho de decirles que en la película suceden varias situaciones paranormales y ellos reaccionan de la manera más extraña posible. En uno de estos episodios, un loro mata a otro y después de atacar a la familia explota en el aire. Pero esto no sorprende al padre de Jesse, aunque sí le sorprende que una tostadora que estaba desenchufada se prendiera fuego. Es el alpiste barato que les das. Ay, por favor, ¿qué? Pero más allá de tener una familia que no comprende a su hijo, Jesse se hace amigo de una vecina con la cual comparte un peculiar descubrimiento. Jesse había encontrado en la casa el diario de Nancy. En él ella había detallado varias situaciones algo incómodas de lo que pensaba de Glenn y cómo ella lo deseaba cada vez que lo veía. Pero la cara de estos adolescentes cambia cuando Jesse descubre que Nancy también soñaba con Freddy Krueger. Aún así, las cosas pasan a tomar otra dimensión cuando Freddy empieza a poseer a Jesse y termina haciendo que finalmente mate por él. La primera víctima fue su entrenador. Esto desestabiliza completamente a Jesse y sus padres empiezan a pensar que se estaba drogando. Y al poco tiempo las posesiones se van haciendo más frecuentes y también confundiéndonos si lo que estaba sucediendo era parte de una pesadilla o no. Hasta que en un momento, en medio de una fiesta, Jesse comienza a sentir que Freddy lo estaba poseyendo y va a su casa con un amigo y le confiesa lo que estaba ocurriendo. Y de la misma manera que alguna vez Nancy le pidió a Glenn, Jesse le pide a su amigo que lo vigilara mientras dormía. Pero esto sale muy mal y ambos se duermen, dando vía libre a Freddy, quien termina asesinando a aquel amigo. Cuando Jesse vuelve en sí, desesperado corre a lo de su amiga para pedirle ayuda, pero si bien ella le creía, sus consejos de nada servían y Freddy intentaba poseerlo para matarla. Finalmente el asesino consigue poseer a Jesse, dejándolo a él en el interior y siendo Freddy ahora quien estaba en el mundo real. Después se dirige a la fiesta y empieza a asesinar a varios jóvenes que estaban ahí. Esto alerta a los padres de Lisa, quienes llegan al lugar e intentan matar a Freddy, pero su hija los detiene sabiendo que si mataban a Freddy, su amigo Jesse también moriría. Así es que el asesino aprovecha la situación para escapar a través de un portal de fuego y regresar a la vieja caldera donde asesinaba a los niños. Al poco tiempo Lisa llega al lugar y se enfrenta cara a cara con Freddy intentando liberar a Jesse, pero antes vemos a estos dos icónicos guardianes de la caldera, de los cuales salieron hasta figuras coleccionables. Después de intentar repetidamente hablarle a su amigo y decirle a Freddy que no le tenía miedo, Lisa consigue que Jesse fuese tomando su lugar en aquel cuerpo, y ella le da un golpe final al asesino con un gran beso. Esto deja muy débil a Freddy y el lugar comienza a prenderse fuego y aparentemente es derrotado y Jesse vuelve a recuperar su cuerpo. Pero al otro día vemos como Jesse va a tomar el autobús para ir a la escuela junto a Lisa y las cosas se van tornando cada vez más perturbadoras. Aquella situación cotidiana se transforma en una verdadera pesadilla donde Freddy vuelve a aparecer asesinando a otra amiga de Jesse y la película termina. Jesse, no te angusties. Ya todo pasó. Esta secuela comenzó a escribirse al instante que se estrenó la primera, aunque una guionista llamada Leslie Bajen había acercado su idea a la producción, la cual era bastante interesante. En este guión, Freddy no poseía a Jesse, sino al feto de una joven embarazada. La idea de la escritora era rendir un homenaje al bebé de Rosemary y llevar a la película a una profundidad más aterradora, pero una ejecutiva de New Line rechazó la idea, aunque sería tomada en cuenta mucho más adelante. Igualmente, todo giró en base a la posesión y el guión terminó siendo escrito por David Chaskin, guionista también de La Granja Maldita, película que ya tiene su video en el canal. El productor Robert Chase le había ofrecido a Craven la oportunidad de dirigir la secuela, pero más allá de que este director no quería hacer de Freddy una gran franquicia, tampoco le pareció interesante el guión. De hecho, hasta se sintió molesto con algunas escenas absurdas, como la del periquito explotando como si le hubiesen dado un bazucazo. Tampoco le atraía la idea de que ahora Freddy poseyera a las personas. Sentía que se apartaba de la esencia del personaje. New Line, por su parte, puso a Jack Sholder como director, aunque él expresó en el 2020 que no tenía pensado dirigir una película de terror y que no hizo más que llevar a cabo un trabajo como cualquiera. Él solo quería aprovechar la popularidad de Freddy para ser tomado en cuenta como director por parte de la industria más importante. Si bien el presupuesto fue mayor, ahora de $3 millones, el estudio comenzó a ver la posibilidad de deshacerse de Robert Englund y poner un doble con una máscara al estilo Jason. Pero cuando le consultaron a Craven, él dijo que sacar a Englund sería un grave error. Los efectos especiales también volvieron a cambiar de manos y esta vez estuvieron a cargo de Kevin Jagger, técnico que después del estreno se mostró muy desconforme con la película. De esta manera, la secuela de Freddy llegó a los cines el 1 de noviembre de 1985, logrando recaudar $30 millones. Por un lado estuvieron aquellos que
continuaron elogiando el trabajo de Robert Englund, pero por otra parte la historia de posesiones no llegaba a conectar. Pero volviendo a la saga, después del éxito en taquilla, pero con muchas críticas negativas, New Line Cinema lanzó Pesadilla en la calle Elm 3, Dream Warrior, y trajo de regreso a Wes Craven, esta vez como guionista, y eso se notó muchísimo. Duerme. Esos pedazos de muerte, como los detesto. Edgar Allan Poe. La película se sitúa 6 años después del original y prácticamente ignoran la secuela. Hasta podríamos decir que esta es la verdadera secuela. Al menos la ambientación y el tono que posee es mucho más fiel a la primera entrega. En este caso conocemos a Christine, una chica que tenía pesadillas constantes en la que se veía en la casa de Freddy. Sin saberlo, inconscientemente hasta llegó a elaborar una maqueta de aquella casa. Y para no desentonar, acá la madre sigue el patrón del resto de los padres y la tratan de loca y caprichosa. Todos los episodios donde Christine aparece gritando y llorando por una pesadilla son tomados como un acto de rebeldía por su madre, hasta que en un momento Freddy se hace presente y la ataca en el baño, logrando cortar una de sus venas. Cuando la madre ingresa, rápidamente la lleva a un hospital y después de que se repuso decidió internarla en un psiquiátrico. En este lugar nos encontramos con un grupo de jóvenes que casualmente también tenían pesadillas con el mismo hombre de sombrero, suéter rojo y verde y las largas garras. Pero para los especialistas de la salud esto no era nada extraño. Lo verdaderamente raro era lo lastimado que estaban cuando despertaban. Aunque la conclusión de la psiquiatra encargada fue que todo era producto de una represión sexual. Muy freudiana la señora. ¡Qué bien! Nancy, el sexo me está matando. A su lado se encontraba otro profesional llamado Neil, quien también colaboraba en el proceso de los pacientes. Y como cameo tenemos a Lawrence Fishburne, nuestro Morfeo, quien hace de enfermero. Los jóvenes tenían tanto miedo de dormirse que la mayoría de las veces se turnaban para hacerlo. Y de esta forma, si pasaba algo raro, el otro podía despertarlos. Pero ante tanta incomprensión, llegó una experta en terapia del sueño. Esta era la señorita Nancy Thompson. Sí, nuestra protagonista original, quien había derrotado aparentemente a Freddy. Recordemos que la primera película terminó con Freddy secuestrándola en su auto, pero aparentemente logró escapar de alguna manera. 9, 10, nunca dormirás. Cuando ella se une al grupo y comienza a escuchar los relatos de los jóvenes, automáticamente se da cuenta de que Freddy estaba detrás de todo. Pero en medio el Dr. Neil descubre que Nancy tomaba una droga experimental que reprimía sus sueños y esto lo puso en alerta, hasta que finalmente consiguió confrontarla y ella le dijo la verdad. Por obvias razones el médico no le creyó, pero dentro de tanta estructura, más que nada impartida por la otra psiquiatra, Neil era más abierto a probar nuevos métodos. Luego nos encontramos con otra pesadilla y otras escenas para el recuerdo. Christine vuelve a soñar con Freddy y este se transforma en una serpiente e intenta comerla. Pero en paralelo Nancy se duerme y aparece en el sueño de Christine. Cuando ambas estaban a punto de ser devoradas, Christine logra sacarlas del sueño. ¡Oh, Dios mío! Al día siguiente, Nancy se vuelve a encontrar con Christine en la realidad y descubre que ella había hecho una maqueta de su casa. Así que comienza a indagar hasta que le cuenta que ella se había enfrentado a Freddy y que todo era real. Pero mientras tanto, Freddy seguía acechando a los jóvenes y el que se dormía moría. A uno de ellos lo convirtió en una marioneta humana usando sus tendones como cuerdas y para cuando sus compañeros se dieron cuenta, Freddy cortó las cuerdas haciendo que este joven cayera al vacío. La escena es bastante buena y es imposible no apreciar el trabajo y el arte detrás. Freddy aparece como una marioneta, todo hecho en stop motion, para después hacer lo mismo con su víctima. Luego ataca a otra paciente llamada Jennifer, quien trataba de quedarse despierta mirando televisión, pero su método no le funcionó y Freddy terminó asesinándola. Tras las dos muertes que fueron catalogadas como suicidios por parte de los directivos del hospital, el Dr. Neil acepta las recomendaciones de Nancy y reúne a los jóvenes para llevar a cabo la terapia del sueño. Nancy les cuenta su vivencia con Freddy y se da cuenta que su objetivo era eliminar a toda la descendencia de aquellos padres que lo habían matado. Por lo tanto, les propone a todos sumergirse en un sueño profundo y, utilizando la habilidad de Christine, compartir el sueño para así derrotar a Freddy. De ahí nace el título Guerreros de los Sueños. Suena como Peter Pan. No lo olvides, amplio criterio. Cuando todos están dormidos, en el sueño comienzan a conocer sus habilidades. Por ejemplo, uno tenía superfuerza, otra era una gimnasta y otra una punk bastante agresiva y uno un mago. El único que no conoció su habilidad fue Joey, un chico mudo que fue engañado por Freddy a través de una sexy enfermera, la cual lo llevó hasta una cama del hospital y lo terminó atando con varias lenguas para después revelar su verdadera identidad. Joey al poco tiempo es despertado, pero quedó en coma. Nancy y el Dr. Neil son despedidos del hospital luego de responsabilizarlos por los suicidios de los jóvenes. En paralelo,
paralelo, el médico empezó a tener algunos encuentros con una monja, la cual le contó el origen de Freddy. Ella le dijo que su madre se llamaba Amanda Kruger y que en los años 40 había sido secuestrada y violada. Producto de aquella violación nació Freddy, el hijo bastardo de un centenar de maníacos. También le reveló cómo acabar con Freddy. El médico debía encontrar los restos y enterrarlos en tierra sagrada. Mientras tanto, Nancy visitaba a Joy, quien seguía en coma, y Freddy lo usó para enviarle un mensaje desafiándola. Por otro lado, en el hospital, la directora mandó encerrar a Christine y sedarla para que se durmiera. Cuando Nancy se encontró con Neil y le contó la supuesta solución para acabar con el asesino, ella decidió visitar a la única persona que podría ayudarla a encontrar aquellos restos. Este era su padre, Donald. De esta forma, al poco tiempo vemos que Nancy y el médico se encuentran con él, quien se convirtió en un alcohólico después de lo vivido en la primera entrega. Pero después de una pequeña charla, Donald se negó a colaborar. Sin embargo, Neil decidió quedarse solo con el policía para convencerlo de ir a buscar los restos, y vaya que lo consiguió. Bueno, ya nos presentamos. Ahora escúcheme. Usted y yo vamos a hacer una pequeña excavación. Nancy se dirigió al hospital para ayudar al grupo de jóvenes y con la ayuda de Morfeo pudo ingresar. Después se reunió con los jóvenes sobrevivientes y volvieron a unirse para derrotar a Freddy. Luego de entrar en el sueño, se encontraron con Christine y la aventura para destruir a Freddy comenzó. Freddy empezó a atormentar a cada uno de ellos con situaciones realmente espeluznantes, intentando matarlos, y algunos intentaron defenderse, pero fue en vano. En nombre de Lurik, príncipe de los gnomos, ¡vete, demonio! Lo siento, muchacho. No creo en cuentos de hadas. Mientras Nancy se dirigía al centro de la caldera para enfrentar a Freddy, Donald y Neil recogían los restos del asesino, pero en un intento de enterrarlos, el esqueleto de Freddy cobra vida y mata a Donald. Después volvemos a la pesadilla y nos encontramos con Nancy, Christine y 2 sobrevivientes en una sala de espejos. Freddy seguía deleitándose atormentándolos, pero Joy descubre su poder y tras un increíble grito, todos los espejos se rompen y son liberados. Al poco tiempo, Donald aparece en el lugar para despedirse de su hija, y después de un gran abrazo, las garras de Freddy se clavan en su estómago. Todo había sido una ilusión y parte del clan de Kruger para matarla. Mientras tanto, Neil consigue finalmente enterrar los restos, y luego le arroja agua bendita encima, provocando que Freddy fuese derrotado definitivamente. Por los niños. Por Nancy. Al día siguiente nos encontramos con el funeral de Nancy, quien realmente había muerto. En aquel funeral, Neil se encuentra nuevamente con la monja y después de seguirla se topa con una tumba. Aquella tumba tenía el nombre de Amanda Kruger y debajo decía Hermana María Elena. Ahí tanto él como nosotros descubrimos que aquella monja que ayudó a acabar con Freddy era la madre de Kruger. Luego por la noche, cuando todo parecía haber terminado, vemos la maqueta de la casa de Nancy en la habitación de Neil. Una maqueta que ahora estaba limpia y también tenía un buen aspecto. Pero antes de que la película finalice, una luz se enciende, dándonos a entender que Freddy seguía vivo y que aquel no era su final. Después del fracaso de la secuela, Wes Craven aceptó volver como coescritor, con una nueva esperanza de ponerle fin a la franquicia, algo que no sucedería ya que los números acompañaban perfectamente. Por otro lado, Englund y Saxon escribieron sus propios guiones antes de que Craven finalizara el suyo. Uno se centraba en el origen de Freddy, y lo ponía a este como una víctima, y los verdaderos responsables de matar a los niños eran Charles Manson y su familia. Entonces Freddy volvía del más allá para vengarse, pero esto no gustó para nada y fue desechado. Por su parte, Craven comenzó a desarrollar el guión con más personas que se enfrentaran a Freddy, dado que el asesino se iba alimentando de más almas y lo hacían más fuerte, o al menos así fue evolucionando el personaje. También en el guión explicó que la casa, o mejor dicho la maqueta de Freddy, funcionaba como un portal, uno que podía trasladar a las personas al mundo onírico de Freddy, pero también se podía llegar a través de sueños, visiones, alucinaciones o algún estado psíquico alterado, y tratando de ignorar la secuela, volvió a traer al personaje de Nancy para que continuara su lucha contra Freddy. Pesadilla en la calle Elm 3 tuvo una recepción excelente y una recaudación aún mejor que su predecesora. De hecho, muchos consideraron a esta tercera parte como la mejor de la franquicia. Su presupuesto fue de $4.5 millones y lo recaudado fue más de 44 millones. Esto indicaba que la audiencia aún estaba muy interesada en seguir viendo más de Freddy. El éxito desembocó en varios cómics, figuras y también un videojuego, y la cuarta parte obviamente empezó su desarrollo. Para la cuarta entrega, Craven pensó abordar la historia con viajes en el tiempo, pero a los ejecutivos les pareció una idea ilógica, así que se fueron por la idea del amo de los sueños. Aunque sin Craven a la cabeza, esta película volvería a caer en lo absurdo. Pero bueno amigos, eso seguramente lo vamos a abordar en la segunda parte de este video. Ahora me gustaría saber qué te parecieron estas 3 primeras entregas. Y si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like y también estar atento para la segunda parte. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la segunda y última parte de esta gran saga. Chao.